Pues hoy 7 de julio del 25, 7 a las 7 horas de hora universal, entró Urano por primera vez en 84 años al signo de Géminis. Es todo un Ujú. evento, es todo un acontecimiento social. Eh, los últimos 84 años, cuando entró, estamos aún disfrutando toda la tecnología que nos trajo en aquella época, como los computadores, con la máquina de Turing que se hizo en aquella época para decodificar temas nazis y demás. Y ahora Ujú. vemos y estamos precisamente hablando acá en Zoom gracias a esas tecnologías que se gestaron hace 84 años. Y pues, ¿quién mejor para hablar de este tema así en vivo y en directo, con Urano entrando ahí, sintiendo esa energía, que nuestra querida arquitecta de la psique, ¿no? Bueno, arquitecta y psicóloga y astróloga, Irene Cano, qué gusto que estés acompañándonos. No sabes la alegría que me da volverte a ver. Buenas, para mí también es un placer. Me encanta estos programitas que hacemos así algunos lunes, son una maravilla. Y qué buen momento, ¿no? Con Urano entrando en Géminis, que Urano rige en gran parte la astrología, ¿no? Los astrólogos somos una cosa uraniana, realmente. Entonces estamos hoy, bueno, pues no de cumpleaños, pero sí de celebración, ¿no? De cambio de etapa, ¿no? Ahí estás tocando precisamente una palabra preciosa del tema etapa. Las etapas Mm. humanas, yo creo que están divididas en ciclos de 7 años. 7 años mientras somos niños, 7 años creando la pubertad, 7 años en adolescencia, 7 años de juventud, así en cada una de esas etapas de 7 años, que es precisamente lo que marca Urano. Urano se demora en un signo zodiacal 7 años. Y este ingreso tal vez es una buena forma de poder hacer también una historia hacia atrás y ver de dónde es que venimos, ¿no? Con este Júpiter también que está en Cáncer hablando de la historia y el sentido de las historias y poder ver hacia atrás cómo desde el 2008 o 9 que entró Urano en Aries haciendo nuevo ciclo, empezó como una historia nueva, humana, Mm. diferente, con una mayor interacción con las redes sociales, o sea, no necesitando los medios publicitarios convencionales para poder enviar un mensaje, ¿no? Y ahora que entra Urano en esta fase 3 de Géminis, seguramente pues vamos a tener una mayor ampliación de esa novedad que viene a ser desde el 2008, ¿no? Claro, Urano, además, tú sabes, tiene mucho que ver con los experimentos, ¿no? Con el, bueno, vamos a probar, porque Urano es un planeta que tiene esa cualidad de abrirnos a lo diferente, ¿no? Para tú inventar algo, tienes que plantearte el, ¿y si las cosas fueran de otra manera? ¿No? O sea, como que tienes que abrirte a una realidad que todavía no existe, ¿no? A unas opciones que a día de hoy no están sobre la mesa. Eso es como un primer paso necesario para poder inventar algo, ¿no? Entonces, la energía de Urano tiene mucho que ver con ese abrir la mente a esas opciones que no están, pero si alguien se plantea, ¿y si? ¿Y si hacemos esto? ¿Y si probamos con esto? Está abriendo un nuevo camino y bueno, eso va a requerir una experimentación. Y el hecho de que esté en el signo de Géminis hace que haya también que sumarlo con esa espontaneidad geminiana, que tiene mucho que ver con es también esa prueba, ¿no? Ese, se me ha ocurrido esto. Bueno, pues venga, tal y como se me ha ocurrido, vámonos para adelante a ver qué pasa con eso, ¿no? Y van también de la mano con la energía de Aries, donde tenemos ahí a Saturno y a Neptuno, y acaba de salir el nodo norte, porque en realidad hace relativamente poco, ¿no? Unos meses. Y entonces eso también va todo juntito, ¿no? Con el vamos a probar y con el vamos a probar, pues vamos experimentando y abriendo nuevos caminos que hasta el momento estaban cerrados y que nos permiten a cada uno de nosotros, pues, crear una nueva realidad en nuestra vida, ¿no? A través de esa experimentación y a través de ese abrirnos a lo diferente, a, bueno, las cosas siempre han sido así, pero ¿y si resulta que?
podemos hacerlo de otra manera. Y también como Géminis tiene mucho que ver con la comunicación, yo creo que también ahora esta entrada de Urano en Géminis puede tener que ver con varias cosas a nivel individual, no tanto en el colectivo. En el colectivo, ahora si quieres hablamos un poco del colectivo porque es súper interesante, pero a nivel individual puede tener que ver con, bueno, pues me atrevo a expresar lo que hasta ahora mismo no me atrevía, también. O voy a ver que mi mensaje no cala, por lo que sea. Le digo a mi pareja siempre lo mismo y no se entera, o mi audiencia, yo digo las cosas, pero no me entiende, no es el caso, no es el caso, ¿no? Pero imaginaros que alguien estuviera en esa situación. Claro, pues ese Urano en Géminis lo que te plantea es, ¿cómo puedo expresarme de otra manera para que esto se entienda y para que llegue el mensaje que yo quiero que llegue, ¿no? Entonces, claro, eso te hace abrirte a tú también ver la otra perspectiva. Vale, voy a intentar ponerme en el lugar de mi pareja. ¿Por qué no me entiende? ¿Por qué no cala el mensaje? Voy a intentar ponerme en el lugar de la audiencia. ¿Por qué no entienden lo que quiero decir? También te abre a usar otras herramientas. Ahora, pues a lo mejor es que estoy usando una red social que ya está muerta. Voy a explorar una nueva, a la que se está yendo la gente, que funcione mejor. Te abre esas nuevas posibilidades, ¿no? Esos nuevos caminos. Oh, preciosa esa descripción que acabas de hacer, porque precisamente una de las características de la activación de Urano es que muestra la otra cara de la moneda. Así como este planeta tiene un ciclo de 84 años y como está ladeado 90 grados, tiene 42 años de noche en una cara y 42 años de luz en otra cara, pues cuando entra a un signo es como si también mostrara la otra cara de la moneda, la otra posibilidad de. Y esto que estás mencionando de la comunicación diferente, ¿no? Entonces, debo ponerme en otro ángulo, desde otra perspectiva. Y en Géminis, la perspectiva es muy bonita porque me permite jugar. Este proceso de experimentación que mencionabas es muy bonito porque juguemos a experimentar de esta manera Claro. a ver qué resultado tenemos, ¿no? Que no pasa nada, ¿sí? Y bueno, hay experimentos en nuestra historia humana que han sido muy radicales y complejos, sobre todo en psicología los Uy, vimos en nuestra imagínate. carrera. Cosas absurdas, ¿sí? Pero que, Sí. y que además eso es muy inhumano Y a que veces, ¿no? incumplían bastante de los derechos humanos, ¿no? También. Incumplían todos. Sí, 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 sí. Y tal vez Urano entrando en Géminis también es un momento de esa experimentación de pronto, en este momento ya con más conciencia, o por lo menos con unos parámetros que permiten no sobrepasar ciertos límites humanos tan importantes de no sobrepasar, ¿sí? Para poder en esa experimentación empezar a abrir nuevos horizontes. Cuando experimentamos el como sí, ¿y qué tal sí? ¿Sí? Es como si diéramos otra cara del prisma y, Sí. y se abriera la creatividad, ¿no? Y ganamos en autonomía realmente. Es que eso es muy curioso porque hay una conexión ahí entre Aries y Géminis, ¿no? Entre esas dos energías tenemos ahí una conexión. Entonces, esto también tiene mucho que ver con el tema de que si yo sé claramente, o cada vez más claramente, poco a poco, ¿no? Quién soy y qué es lo que yo quiero, eso me va a hacer también cambiar mi manera en cómo me relaciono con mi entorno, en cómo voy haciendo pues esos experimentos, en cómo esa energía de Géminis, ¿no? De que tiene que ver con las conexiones con los más cercanos también el cómo me comunico. Eso va cambiando en función también de que yo me permito ser y de que voy ganando, ¿no? En independencia, en autonomía, en claridad acerca de quién soy. La energía de Urano es una energía que, como he dicho antes, es muy de despertar, ¿no? Para mí es como el gran despertador cósmico. Entonces, cuando estuvo en Aries, parece que hace una eternidad, pero en realidad, en realidad no hace tanto. Cuando estuvo en Aries, hubo como, pues yo creo, la primera horneada de youtubers, de influencers. O sea, fue como el principio. El principio de todo, ¿eh? Estaba ahí, ¿no? En Urano, en Aries, realmente. Y hay una conexión porque son energía positiva, ¿no? Es fuego, aire, energía positiva. Entonces hay una conexión entre el tránsito de Urano en Géminis y el tránsito de Urano en Aries. Mientras está en Géminis, estamos viviendo
una segunda parte también de lo que pasó con Urano en Aries. Esto va a pasar a nivel colectivo. Mucho de lo que estamos viendo a nivel colectivo viene del tránsito de Urano en Aries, que además Saturno y Neptuno pues están por ahí recordando, ¿no? Pero también a nivel individual ocurre. Bueno, pues luego también en el mundo uraniano, que es el mundo de las tecnologías, los inventos, la astrología, ¿no? Todas estas cosas. Estamos como en esa segunda parte de qué es lo que pasó ahí mientras Urano transitó el signo de Aries. A nivel individual es, vale, yo qué estaba descubriendo de mí. Cuando Urano transitó Aries, ¿qué estaba descubriendo yo de mí, de quién yo soy, de lo que yo quiero en mi vida? ¿Qué pasos di también para poder ir un poco más en un camino como más congruente con aquello que yo quiero, ¿no? Con atrevernos a ser salvajemente nosotros, ¿no? Realmente, salvajemente auténticos, ¿no? Que sería la energía de Urano en Aries. Salvajemente auténticos, pero también novatos. O sea, también vas experimentando y a veces pues te vas a equivocar y bueno, pues en ese aprendizaje de calibrar la energía de Aries Libra, muchas veces cometemos errores, ¿no? Y por darme cuenta de que en mi pasado a lo mejor dije a todo que sí, ahora a todo no, o ahora soy yo la que se impone de mala manera. Bueno, estamos ahí calibrando, ¿no? La energía de Aries Libra, pero eso es algo que ahora, con ese Urano en Géminis, lo comprendemos, lo vemos desde otra perspectiva. La energía de Géminis es una energía más racional, más mental. Entonces podemos entender, oye, había un aprendizaje ahí en todo eso que yo hice, que a lo mejor quedó como un experimento en mi vida, como un intento fallido, pero había algo más, no era solamente un intento fallido, había unas lecciones ahí detrás de toda esa experiencia, ¿no? Y ahora con el Urano en Géminis tenemos un poquito más esa oportunidad de comprender qué teníamos ahí, ¿no? Qué tesoros escondidos teníamos ahí en ese tránsito, ¿no? de Urano. Pues es que gracias a ese tránsito de Urano en Aries, hoy tenemos a una Irene Cano, psicóloga y astróloga, porque si no hubiera sido arquitecta y no hubiera sido madre y no hubiera Ujú. tenido. Y tantas cosas, ¿no? Sí, es decir, en este momento que Saturno entra en Aries, es como si la locura que gestó Urano cuando estuvo en Aries en aquellas épocas, Saturno viene a hacer una consolidación y Urano desde Géminis a hacer una comprensión, un aprendizaje de todo ello. Y con esto salir como más a la socialización y al intercambio de Ujú. eso que se gestó allí, ¿sí? Pongámoslo en términos también un poco sociales. Fíjate que el nacimiento de Urano en ese ciclo nuevo desde Aries del 2008 para adelante, pues gestó herramientas tecnológicas como un Airbnb, como un Uber, como, ¿sí? Que es como salirnos de lo conocido, los youtubers y todo esto que tú decías que Ujú. empezó a salir la primera cochada, el primer horneado, ¿sí? Que significa es precisamente no dependemos de un medio de comunicación masivo para poder enviar un mensaje. Hasta que no, como diríamos acá en Colombia, si no estamos en la rosca política o social del periodismo, donde nos pueden llegar a invitar a un programa de televisión, entonces te fregaste porque no tienes cómo comunicar un mensaje. Entonces ahí arranca todo con Urano en Aries diciendo, claro que sí, tienes un smartphone entre tu bolsillo. ¿Sí? Inicia lo que se te dé la gana decir. Sí. Y entonces Guay. en este momento que ya entramos en esta fase de Géminis, lo que está diciendo, claro, tú pudiste ahí arrancar de muchas maneras, pero ahora lo que está diciendo es, perfecciona este proceso, como que date la oportunidad de mirar qué herramientas tecnológicas hay en este momento tan activas para que tu mensaje, como bien lo mencionas tú, dando la vuelta a la tortilla y diciendo, ¿por qué es que no me doy a entender? ¿Qué me falta? Entonces me voy al otro lado para ver qué está pasando, cómo me están escuchando, qué estoy diciendo o cómo lo estoy diciendo, ¿no? Y es Claro. como una posibilidad de hacer como un aprendizaje de todo ello para abrirnos a la creatividad y la expresión humana más amplia, ¿no? Es que fíjate que Géminis, y bueno, toda la energía de aire, ¿no? Géminis, Libra, Acuario, es una energía que te hace mirar a los lados, o sea, al otro,
a la otra opción, a la otra alternativa, ¿no? Y en concreto, sobre todo Géminis, que sabemos que es un signo dual, ¿no? Que es plan A y plan B, ¿no? Opción A, opción B, ¿no? Pero también Libra, ¿no? Entonces, toda la energía de Aries, de Aries, de aire, tiene que ver con eso. De claro, te da como esa... Sí, sí, tú veías las cosas así, pero hay otro camino, hay otra manera de hacer las cosas, ¿no? Hay otras personas que tienen otra opinión y quizás resulta que también puedes aprender de eso, fíjate. Muchas veces con la energía de Sagitario, que es el opuesto de Géminis, en el cual yo tengo tres planetas, nada más y nada menos. La energía de Sagitario tiene sus cosas buenas, pero te cierra muchas veces a esa opinión contraria, a esa información que no confirma mi creencia. Es como, pues hago como que eso no está, me cierro a ello o incluso me enfado. O sea, es como que te ciegas, ¿no? Entonces la energía de Géminis es, no, o sea, hay otra opción, pues qué bien, porque a lo mejor puedo incorporar cosas de esa opinión a la mía. Nos abre nuestra mente, ¿no? Nos hace ver que, oye, pues tanta energía colectiva que hay ahora a nivel mundial que veo yo de hay buenos y malos, ¿no? O sea, los buenos y los malos. No, para ti los buenos serán unos, para mí serán otros, pero como que mucha gente tiene esa visión ahora mismo en blanco y negro, ¿no? Los buenos y los malos. Para mí, una visión en blanco y negro de ese tipo significa normalmente que te falta contexto. O sea, te falta mucho contexto y probablemente también conocer un poco el pasado, ¿no? Que ahí tenemos al Júpiter en Cáncer, porque si no, no lo verías tan claro, ¿sabes? Si tú lo ves clarísimo, ¿no? Y no te digo solo a nivel de, oye, pues un conflicto a nivel mundial, una guerra, ¿no? Te digo también en tu vida. ¿Vale? Si tú en tu vida ves claramente que hay un bando buenos y malos, te falta contexto probablemente, lo más seguro, ¿no? Excepto en algunas cosas que son como muy claras, ¿no? Pero 99,9% de las veces esa falta de contexto además se suele deber a me cierro, a no quiero escuchar lo que no confirma mi sesgo, ¿no? Entonces yo creo que Urano en Géminis tiene mucho que ver con esa apertura a, bueno, vamos a ver, vamos a escuchar, porque aunque yo no esté de acuerdo, igual algo acabo sacando de ahí. Fíjate que para mí también Urano en Géminis junto a Plutón en Acuario, ambos tienen mucho que ver con todo el desarrollo que se está dando de la inteligencia artificial desde hace años, ¿no? Porque en realidad lleva ya tiempo. Y ese Plutón en Acuario como que hizo que, ¡boom!, explotara, llegara a todo el mundo. Y Urano en Géminis va un poco en el mismo camino. Creo que los dos tienen un poco que ver con eso. ¿Qué es lo que pasa en general cuando tú hablas con cualquiera de las inteligencias artificiales? Normalmente, a menos que ya tengan un mal entrenamiento, porque bueno, a veces pasan esas cosas, normalmente no van a tener una opinión clara, ¿no? De cualquier cosa que tú le preguntes de un conflicto, de cualquier, no te va a decir hay buenos, hay malos, ¿sabes? No te va a meter como esa emoción en la opinión, no te la va a meter normalmente. Entonces, eso es Urano en Géminis, ¿sabes? Es como, no, el dato puro y duro, esa es la energía de Géminis. Ahí te va el dato. Ya tú, con tu energía Sagitario, lo interpretas. Pero con Géminis es como, esto es así, o yo me he enterado de esto, o yo tengo esta experiencia, a mí me ha pasado esto. Ya tú de ahí saca el mensaje que quieras sacar, ¿no? Pero es cosa tuya. El mensaje que tú sacas es cosa tuya en principio, con la energía de Urano en Géminis, ¿no? Entonces, por eso también entra muy en juego esto que decías tú de la libertad de la comunicación, ¿no? De que tú tienes un móvil y con eso ya, pues tú subes tu opinión a internet y eso hace que, bueno, pues también tengamos que tener criterio, que ahí también está esa energía de Urano, ¿no? De que hay que tener criterio. Pero por otra parte, permite esa, por un lado, esa libertad, esa diversidad de opiniones que en las redes sociales es mucho más diversa que en los medios de comunicación. Porque en los medios de comunicación accede quien puede, quien tiene un contacto, quien tiene esa posibilidad, ¿no? Y aparte, en muchos casos va a haber una tergiversación. No digo que vaya a ser todas las veces, pero sí en muchos casos ocurre. De hecho, hay cosas que salen en los medios que tú luego investigas en las redes de las personas implicadas, en las redes sociales, y te das cuenta que lo del medio, lo que ha salido en el medio de comunicación es un 10%.
realmente, ¿no? De lo que ahí estaba ocurriendo. Y otra cosa que me gusta mucho de Urano en Géminis, ¿sabes qué es? Que encuentras a otros como tú. O sea, sobre todo la gente que ha incorporado la energía de Urano a sí mismo, a su identidad, a sus vidas en los últimos años, ¿no? Que han hecho un cambio radical, que se han atrevido a ser auténticamente ellos, ¿no? Que han hecho eso, esa energía de Urano, la han hecho suya, ¿no? Probando cosas nuevas, incorporando, pues, la astrología, por ejemplo, ¿no? Esas personas Urano en Géminis lo que hace es, vale, tú estás en esta energía, tú estás en esta vibración. Hasta ahora a lo mejor ha sido un camino más o menos solitario, pero Urano en Géminis te muestra que hay un montón como tú. Entonces, como, no estoy solo o no estoy sola, ¿no? Fíjate, toda la gente que hay que está en el mismo camino que yo, ha hecho los mismos cambios, que cree en las mismas cosas. Es como que te dispara, ¿no? Las posibilidades, que ya venía en realidad esto sucediendo en los años anteriores, pero Urano en Géminis es como que todas esas opciones las multiplica. Muchísimo, muchísimo más, ¿no? Tú sabes que yo quería hablar de un curso que voy a dar yo al final del mes de julio, empieza al final del mes de julio, pero dura 5 meses, que es un curso que se llama Propósitos, Nodos y Evolución, ¿vale? Es un curso muy centrado en la astrología, pues básicamente astrología espiritual, ¿no? Vamos a ver muchas cositas de reencarnación, pero también de otros temas, ¿vale? Hay mucho de propósito, o sea, no es tanto centrado en el pasado por cotillear, sino más en el futuro por avanzar, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, también hay que partir de ese autoconocimiento para saber dónde tengo que avanzar, ¿no? Y realmente en este curso hay mucho del conocimiento que a mí me cambió. O sea, tú has dicho antes, ¿no? Sin Urano en Aries, Irene no estaría aquí, tal cual. Muchos de vosotros sabéis que así sería, ¿no? Si yo no hubiera tenido ese uranazo, pues seguiría en mi vida. Y la verdad que hay mucho de ese conocimiento en este curso, ¿no? De cómo yo la astrología la interpreto, pues metiéndole temas de cábala, de tantas cosas, ¿no? Y para mí realmente eso ha sido un camino, pues como digo, ¿no? A ser más auténtica que nunca, al más puro estilo uraniano 100%. Y es pues una herramienta, tanto la astrología como la cábala, como todo lo que voy a estar enseñando en ese curso, son herramientas que cambiaron mi vida, cambiaron mi modo de ver el mundo y a raíz de ahí cambió mi vida. Pues eso es lo que hace Urano, ¿no? Cambia nuestro modo de ver el mundo y una vez ves el mundo de una forma diferente, no te queda otra que empezar a hacer cambios bueno, pues al final cuando miras atrás dices, wow, vaya giro radical. Sí, pero fue una cosa de pequeños cambios que poquito a poco fuiste girando y cuando te diste cuenta el giro era prácticamente completo, ¿no? Y es también, voy a estar enseñando también mucho de lo que, pues, hay personas que a mí me dicen, bueno, es que tú interpretas de una forma distinta a la astrología, ¿no? Mucho de eso va a estar ahí, entonces, bueno, a los que les interese, ahí lo tienen, ¿no? Pero bueno, lo digo más que nada porque la energía de Urano en Géminis es que es completamente eso, ¿vale? Es como te cambio tu mente, te cambio tus gafas, tu modo de ver el mundo es eso, ¿no? Es la percepción que tú tienes del mundo, te la cambio o incluso en algunos casos te quito esas gafas, porque esas gafas que nos hacen interpretar el mundo son energías Sagitario. O sea, tu filosofía de vida, tu ideología política, tus creencias religiosas, todo eso es Sagitario. Eso te hace llevar unas gafas que hace que tú interpretes el mundo a través de lo que ves en esas gafas, que si son de color azul, tú ves todo azul, si son morados, tú ves todo morado, ¿no? Entonces, cuando te quitas esas gafas, es cuando puedes ver otros detallitos que igual antes no veías. Luego te volverás a poner otras gafas, seguro, porque la energía de Géminis y Sagitario se retroalimentan entre sí. Entonces, pero eso para nuestra vida nos permite
abrirnos a lo diferente. Y abrirnos a lo diferente es muchas veces la clave que necesitamos para solucionar esos problemas que llevan en nuestra vida años dando vueltas y, uy, venga vuelta y sobrepensando y no sé cómo solucionar esto y no sé qué. Y a lo mejor lo que necesitas precisamente es quitarte un poquito las gafas azules para poder ver otros colores, aunque sea temporalmente. Irene, las personas interesadas en tu curso que inicia a finales de julio, ¿verdad? Eh, Sí. la página es elpajedebastos.com, ¿cierto? Ujú. Ahí Sí, en mi consiguen toda la página web información. tienen ahí la información, en el apartado formación ¿vale? De mi Ujú. página web. El primero que sale, el primer curso que sale en el apartado de formación es ese. Y si no, de todas formas, me pueden escribir a mi correo, que es irene@elpajedebastos.com, y yo les envío el enlace y la información que necesiten. Precisamente hablando de cursos, yo creo que ahí tiene una pieza fundamental Urano entrando en Géminis, ¿sabes? Es como si, como es un despertador, como bien lo mencionabas, al entrar en Géminis es despertar unas nuevas formas de aprendizaje, de captar la información, de recibir y de comunicar y de interactuar con la información, porque es que, fíjate, Géminis tiene que ver con la comunicación en donde hay alguien que expresa, alguien que escucha y lo que se va a comunicar, ¿sí? Entonces, a veces, y como bien lo mencionas, cuando tenemos las gafas puestas de Sagitario, simplemente vemos una sola posición, nos dogmatizamos en una verdad, no queremos ver el resto, entonces, es decir, nos podemos polarizar es solamente el que expresa o solamente el que escucha o solamente el mensaje y no en el juego que hay en la comunicación. Y Urano, como viene a despertar el proceso, es como si dijera, vamos a aprender de otra forma en donde vamos a tener en cuenta todas las partes incluidas, ¿sí? Es decir, por ejemplo, en los cursos que se hacen, necesitamos empezar a incluir más, no solamente el profesor, el tema, sino también las personas que llegan con sus experiencias, Mm, ¿sí? 100%. Entonces es como generar una sinergia entre todas las partes, porque Urano lo que viene a despertar es que no te creas que solamente la comunicación es el que habla, la comunicación es el que escucha, ¿sí? Y la comunicación es el tema incluso, que a veces nosotros nos creemos poseedores de una verdad cuando en realidad somos solo comunicadores de esa idea, ¿sí? Y a veces nosotros nos creemos de que, ay, es que mi Leo va a irradiar a través de mi palabra. Falso. O sea, lo que va a irradiarse es una idea, un ideal, una visión, una causa incluso. Y el interlocutor a veces es lo de menos. ¿Sí? Entonces, y eso sirve mucho también para cuando tenemos pánico escénico o pánico o miedo para comunicar algo o miedo para hacer un curso, es pensar, este curso no lo va a hacer Juan Carlos, lo va a hacer es la idea. ¿Sí? Por ejemplo, en tu caso que estás diciendo, vamos a hacer un curso de nodos, o sea, no, es que no es Irene, es que son los nodos que van a representarse en el grupo que vamos a armar de estudio versus yo que voy a ser un intercomunicador entre lo que representa todo esto, ¿no? Entonces, Urano en Géminis es como si trajera una nueva forma de aprender, de interpretar, de reconectar con ideas, con el mensaje que está detrás de. ¿Mm? Que, que me parece súper curioso esto que has dicho, porque yo he observado, bueno, yo en mis cursos siempre suelo trabajar con las cartas de los alumnos normalmente, ¿no? De hecho, este va a ser así, aunque no hay clases en directo, pero sí trabajamos con las cartas de los alumnos, porque por cada clase teórica tenemos una clase en la cual practicamos, ¿no? Y entonces yo interpreto las cartas y les ayudo a lo que he explicado en la teoría, verlo en sus cartas, ¿no? Y es muy curioso porque sabes lo que suele pasar, que siempre se forman grupos en los que la gente tiene algo en común en sus cartas. Pero siempre es muy curioso, porque dices, pero tío, ¿qué probabilidad había? Pues o son todas las lunas iguales, o todos tienen un mismo aspecto, siempre pasa. Y eso es muy Urano en Géminis, ¿no? Es como que tenemos esa cualidad de atraer a lo similar, porque Géminis es lo similar. Géminis es el que es igual que tú.
es de tu misma edad, o va a tu mismo colegio, o vive en tu mismo edificio, vive en tu mismo barrio. O sea, es el que es como tú, eso es Géminis, ¿no? Tu gemelo, el que es como tú. Entonces es muy curioso que Urano ahí, claro, Urano es como un rayo cósmico, ¿no? Urano es el mensaje universal llegando a ti, a tu vida y rompiéndolo todo, ¿no? Para llegar hasta ti. Entonces pasa eso, ¿no? Que es como tenemos esos mensajes de cómo está nuestra energía realmente, ¿no? A través de nuestro entorno más cercano. Y hay unas sincronicidades brutales, ¿no? Y es eso, conoces gente y dices, ostras, ¿y esta persona por qué? Y miras la carta y tiene algo en común. Yo me acuerdo el primer congreso Almas, cuando yo estuve allí en Mallorca hace 2 años, que este año vuelvo a ir en octubre. Nos estábamos sentando en una misma fila todo el rato las mismas personas, pero no nos conocíamos. O sea, simplemente llegamos y nos sentamos ahí, ¿no? Y ya está. Y ya todo el congreso era como todas juntas, todo el rato las mismas personas, ¿no? Y el último día nos dio por mirar nuestras cartas. Y todos teníamos algo en el mismo grado de Géminis. O sea, en el mismo grado, una tenía Quirón, el otro a Marte, el otro no sé qué, digo, ¿en serio? O sea, y nos habíamos sentado todos ahí juntitos en la misma fila, ¿no? Eso es Urano en Géminis, ¿no? Y aparte es como que te viene la intuición de aquí hay algo, ¿eh? Con esta gente hay algo, ¿no? Y luego lo que has dicho de la conversación, que es una energía tan Géminis también, esto es muy curioso, el cómo funciona, ¿no? De verdad una conversación, porque si te das cuenta, la mayoría de las personas no son capaces de tener una conversación real, ¿no? Se da el monólogo, el tú estás hablando de un tema, yo hablo de otro, te respondo con algo que no tiene nada que ver y así, ¿no? Todo el rato, dos conversaciones paralelas. Se da la entrevista de, pues yo te pregunto cosas y tú respondes, pero tú a mí no me preguntas de vuelta. No, pero la conversación real en la que yo tengo interés en ti y tú tienes interés en mí y yo te pregunto y tú me preguntas y te escucho, eso a que lo tenemos pocas veces. O sea, de hecho, cuando tú consigues eso con alguien, es como, uy, he conectado con esta persona, ¿no? Te quedas ahí como esa, ha sucedido algo mágico, ¿no? Realmente. Eso es Urano en Géminis. Cuando se puede dar ese intercambio real de las dos personas se interesan, el uno en el otro. Pero claro, para eso hace falta soltar juicio y hace falta soltar, ¿qué? El ego. Porque Urano rige Acuario. Acuario es el no sol. Leo es el sol, Acuario es el no sol. Entonces, claro, es el soltar el ego. Es súper necesario y eso es lo que nos permite crear conexiones reales. No podemos tener una conexión real con otra persona si no tenemos un interés real en esa persona. Y tampoco la podemos tener si no lo vemos como un igual. Y eso también es energía de Géminis. Es lo que hemos dicho antes, ¿no? El que es igual a mí. Va al mismo gimnasio que yo, o coge el mismo autobús, o vive en el mismo edificio, o va a la misma clase. O sea, el que es igual a mí trabaja en el mismo sitio también puede ser, ¿no? O sea, son los que son iguales a mí. ¿Y que nos enseña Urano en Géminis? Que todos podemos aprender de todos. Y que el conocimiento se construye entre todos también. Entonces, claro, tú puedes ir a una clase porque puede haber una persona que es un experto, ¿no? Energía Sagitario. ¿Te va a enseñar algo esa persona? Por supuesto que sí. Pero cuando va a ser realmente enriquecedor es cuando hay una, aunque sea desigual, una bidirección de esa información, aunque sea desigual, ¿no? Porque siempre va a haber un profesor, el cual está en ese rol en ese momento y tiene que guiar y dirigir la clase, ¿no? Pero cuando ese profesor también está abierto a, voy a aprender de qué me están diciendo mis alumnos, ¿no? Y que muchas veces nos aportan cosas súper útiles y aprendemos un montón de ellos, ahí es cuando de verdad se está construyendo ese conocimiento entre todos. Y eso es lo que lo hace realmente algo nutritivo, ¿no? El que se pueda construir entre todos. Precioso eso que acabas de decir, porque no solamente entre todos, sino en el tiempo en que se está gestando. A veces vamos a un curso y decimos, yo quiero aprender específicamente los objetivos y las competencias que dijeron que iban a dictar, ¿sí? Y me voy solo con ese objetivo. Y no me doy cuenta que fui a un entorno, tuve unos compañeros, hubo situaciones del clima,
hubo situaciones de la dieta incluso, hubo situaciones de sueño en algunas clases por la dieta que consumí previamente a entrar a esta clase, ¿sí? O, en fin, hubo insomnio la noche anterior. Es decir, hubo una serie de factores que son los que están alrededor del proceso, que terminan generando la experiencia como tal y lo que necesitaba realmente aprender de ese proceso, no los objetivos planteados en un comienzo. Entonces, ¿a qué voy con la comunicación? La comunicación no solamente es por ejemplo, en este caso, de Irene y Juan Carlos, sino del ambiente que está rodeando el proceso. Por eso es tan interesante hoy hacer este programa de Urano, que Urano acaba de entrar. Entonces está como en el ambiente, ¿sí? El hecho de Claro. que esté en el ambiente hace que cada uno de nosotros tengamos una biota interna que hace que hayan unos flujos hormonales de cosas que haga que pensemos en una dirección o en otra. Eso es lo que podemos llamar también destino, nuestro cuerpo, nuestra vida, que tan bien dormimos, qué tanto mal dormimos. Es decir, muchos de los ambientes que están alrededor, y esos Géminis, todos los factores que están rodeando una situación que terminan direccionando lejos de lo que yo en mi ego creía que iba a ser la dirección y que Urano viene a despertar, que de pronto la iluminación está con algo que yo he tenido durante mucho tiempo acompañándome y que ni lo había visto. Y de repente, gracias a que una noche me desvelé y empecé a ver en una dirección y dije, caramba, ¿qué es eso que hay ahí? Y resulta que lo tenía ahí desde hacía tanto tiempo, o ese libro, o no sé, o esa canción, o algo. Y de repente me hace clic internamente y me despierta a ver otra posibilidad y otro rumbo y ver de otra manera lo mismo que había visto siempre. Entonces, con Urano en Géminis, la, a ver, los insights y el despertar no se da con un viaje largo, con un libro, con un gran curso, no, se da con lo que nos ha venido acompañando, que hemos estado ciegos para no entenderlo. Y que si más bien estamos atentos a dejarnos sorprender por lo cotidiano, por nuestros pares, por nuestros hermanos, por las personas que están cerca, seguramente ahí vamos a encontrar todo un potencial. Así es, sí, sí, es totalmente eso, es un cambio que te permite ver el mundo, ¿no? Desde otra perspectiva y que no necesariamente requiere un gran viaje, no, cosas muy cotidianas. La energía de Géminis es muy cotidiana. O sea, siempre digo lo mismo a mis alumnos. La retrogradación que todo el mundo conoce, incluso el que no sabe astrología, es la de Mercurio. ¿Por qué? Porque rige cosas tan del día a día que, claro, pues acabas familiarizándote con eso, ¿no? Y entonces el amigo que no sabe astrología, pero te dice, oye, está Mercurio retrógrado porque me está pasando esto y esto, ¿no? Y no sabe de astrología, pero algo oye por ahí de eso, ¿no? ¿Por qué algo oye de eso? Porque rige cosas tan cotidianas, tan del día a día. Pues esa es la cuestión. Eso es lo que se está renovando, actualizando, cambiando. En nuestro día a día son cosas muy cotidianas lo que está em, ahí teniendo la visita de Urano, ¿no? Entonces son cosas tan del día a día, pues como tu teléfono móvil, que probablemente el próximo que te compres no va a tener nada que ver con el anterior, porque ya va a traer incorporada nueva tecnología. Tu ordenador también, porque seguro, o sea, a día de hoy ya tú miras ordenadores personales y ya te venden la placa base con inteligencia artificial, no sé qué, o sea, ya nada que ver con el que tú tenías antes. No son cosas tuyas de tu día a día. Pues lo mismo hasta llega a pasar con los electrodomésticos dentro de no mucho. Pues vete tú a saber, ¿sabes? No, no me extrañaría. Son cosas muy cotidianas, ¿no? Lo que rige Géminis. El transporte también. Entonces tú, para tener como ese insight, ese cambio, ese wow, he visto lo que antes no veía, no te hace falta irte muy lejos, lo vas a ver rápido. De hecho, bueno, yo sí creo que a lo mejor a través de libros sí, ¿sabes? Porque Géminis para mí, a lo mejor libros, series.
películas, esto es muy geminiano, ¿no? Las revistas es súper Géminis. Entonces, como los vídeos de YouTube, o sea, o de cualquier red social, eso es, ahí a lo mejor puede ser que tú estás a los Géminis, ¿no? Echando el tiempo, voy a ver este vídeo, voy a ver este TikTok, voy a ver no sé cuánto. Y de pronto te salta una información que, ¡boom! Urano llegando a tu vida, ¿no? Es como, esto me acaba de romper todos mis esquemas en 2 minutos cuando yo lo único que quería era distraerme mientras me tomaba el café. O sea, ¿qué acaba de pasar aquí, no? Eso es muy la energía de Urano en Géminis también. Por eso digo que la astrología en realidad, también según como cada quien entienda la astrología, pero la astrología puede llegar a ser algo muy uraniano, porque hay muchas veces que tú ves un vídeo de astrología y te pasa eso, que tú estás ahí echando el rato y de pronto, ¡pum! La que me acaban de soltar, espérate, tengo que parar este vídeo para terminar de entender qué acaba de suceder, ¿no? Excelente eso, sí. Fíjate cómo, cuando estamos hablando, por ejemplo, de Sagitario, para ponerlo en términos más coloquiales, eh, para conocer nuevas tecnologías hace 20 o 30 años teníamos que ir a una feria de exposición en donde traían invitados internacionales. Y entonces se congregaba todo en unos espacios en las ciudades en donde traían gente de fuera para innovarnos. Entonces llegábamos y wow, miren ese cuchillo que trajeron, oh, miren esa olla, miren ese no sé qué, sí, en fin. ¿Eh? Y fíjate cómo ahora esto ya está al alcance, ya no se necesita una gran feria invitando a gente, sino que está casi que en la esquina, en el centro comercial de la esquina, incluso en mi mismo móvil. Puedo abrir y ver algo según más bien qué necesidad tengo y cómo quiero innovar frente a esta necesidad, pues busco inmediatamente, me aparece. Es decir, ¿a qué voy con esto? A que eso es Urano en Géminis. Más bien pensemos qué necesitamos, porque ya alguien ha necesitado eso que tú estás queriendo y seguramente ha encontrado alternativas, tecnología y formas de hacerlo, ¿sí? Entonces es simplemente desde el móvil uno saber preguntar, que eso es Urano en Géminis, aprende a preguntar, o sea, como ven unos insights de si redactas bien la pregunta, encuentras la solución a tu problemática. Y eso nos está ayudando a hacer un poco el chat GPT y demás, en donde nos está diciendo, es que si tú no te das a entender bien cómo vas a encontrar una solución, y esas soluciones ya no están buscándolas por allá en otro país, en otro idioma, no, no está aquí. ¿Sí? Urano en Géminis, entonces despierta a preguntarle más también a los tuyos, a los que te rodean. Cuántas veces has dejado pasar tantas cosas porque no te atreves a preguntar, bien sea porque le tienes miedo a la respuesta o porque no sabes qué vas a hacer, qué vas a hacer con esa respuesta? Entonces, Urano en Géminis también viene a decir, atrévete a preguntar que ahí vas a encontrar unos insights, unas sorpresas y se va a destapar toda una visión distinta, ¿no? Claro, mira, eso que has dicho de las ferias, ¿no? De que ya no hacen falta las ferias y tal. Claro, te vas a cualquier sitio y ahí ves las novedades, ¿no? Entonces, ¿qué hace eso? Que cuando tú vas a un congreso o a cualquier cosa de ese tipo, ya no vas tanto con la mentalidad de antes, ahora vas con una mentalidad de voy a conectar con los que son como yo. Entonces vas con Fraternizar. esa mentalidad, claro, de Urano en Géminis, ¿no? De vamos a explorar para encontrar otros igual que yo, ¿no? Y también para, de algún modo, lo que decíamos de vamos a construir entre todos ese conocimiento. Entonces tiene más que ver con, no, es que voy ahí porque el que lleva el producto, ¿no? A la feria, es que yo lo que quiero es pedir opinión. Yo lo que quiero es ver la reacción de la gente. Claro. El que va como a mirar, pues yo lo que quiero es ir a conocer a otros que estén interesados en lo mismo que yo. Entonces, eso en realidad luego te lleva también a tener esa actitud de ese querer conectar con otros desde esa forma que decíamos antes de tengo que tener un interés real en la otra persona para que la conexión sea auténtica. Y eso te va a llevar a preguntar sea, la curiosidad, ¿no? La curiosidad es una cosa muy Géminis.
muy mercurial, ¿no? El tema de la curiosidad, de preguntar, de cotillear, ¿no? Entonces, claro, pero es que es una forma de aprender. Si tú no tienes curiosidad, tú no aprendes, ¿no? Si a ti no te hubiera llegado el primer libro de astrología que encontraste en tu vida y hubieras dicho, uy, ¿esto de qué va? Pues yo tengo curiosidad y quiero saber más, voy a mirar, voy a investigar, voy a preguntar. Pues no hubieras aprendido. Tienes que tener esa cosa, ¿no? De, uy, yo quiero saber más de esto. Si no, nunca sales de lo que conoces. Y ahí está Urano, ¿no? Abriéndonos un nuevo mundo de posibilidades, diciendo, oye, es que hay mucho más de lo que tú te crees, puedes salir de lo que conoces de una forma brutal que además te va a llevar a superar los problemas y los bloqueos que tienes a día de hoy. Lo que pasa es que solamente necesitas dar el pasito de no estar moviéndote todo el rato alrededor de lo mismo. Y una cosa que me acabo de acordar. ¿Te acuerdas cuando el 2020, finales de 2020, tuvimos el nodo norte entrando en Géminis? De hecho, creo que fue en abril, ¿puede ser? Creo que fue más bien mediado. Creo que fue Sí, más bien mediado de 2020. de dos mil Que veinte teníamos nodo norte Géminis, entró el nodo norte en Géminis. Mm. ¿Y qué pasó ahí? Porque yo recuerdo, o sea, por lo menos aquí en España, pero yo creo que fue mundial. O sea, los directos, ¿te acuerdas el boom de los directos? Mm. De cómo Sí. Twitch TV explotó, o sea, fue el boom de Ibai Llanos y de tanta gente que, a lo bestia, ¿no? Que ya estaban ahí, pero los directos era como de pronto, ¿no? ¿Y por qué? Porque ¿qué te permite a ti el directo? Te permite interactuar, te permite preguntar, te permite conectar de verdad. Entonces, es que eso es lo que buscamos con la energía de Géminis. Ese voy a poder preguntarle, ¿no? Voy a poder hablar con Juan Carlos y decirle, oye, esto me parece, esto no me parece, quiero saber más de esto. Esa es la energía de Géminis. Y hay aquí hay un factor muy importante que mencionabas precisamente con estos congresos y demás. Ya tal vez uno no viaja a un congreso para escuchar alguna novedad, porque novedades hay ya todo el tiempo en Internet y uno las puede encontrar de otra forma, sino al contacto humano. Y ese contacto humano es realmente lo que viene a salvar ese Urano en Géminis. Claro. eh, Porque, a ver, ¿dónde está el humano? ¿Dónde está el error? ¿Dónde, ay, se le olvidó lo que iba a decir? Ay, sí existe, ¿sí? Ay, se les cayó la conexión, ¿sí? ¿Sí me entiendes? Es decir, no sé, las cosas que pasan en un vivo, que normalmente no pasan en una grabación editada, el perro ladrando, por ejemplo. Simba, ven, ven. Hoy de verdad. Entonces, fíjate cómo tú llegas y puedes hacer incluso un avatar con inteligencia artificial con tu cara y con tu voz y todas esas cosas, y lo haces de una manera perfecta y es tan inhumano que es tan aburridor, ¿sí? Y no hay nada más rico que, ay, miren, no sé, ladró el perro, o no Claro. sé, ¿sí? Es decir, ay, se les cayó la conexión, carambas, ay, se le fue la idea, ay, qué cosa, O por voy a ir Dios. que le voy a poder, le voy a poder contar un chiste a Juan Carlos, ¿no? Eso, O sea, eso es súper Géminis, ¿no? Le voy a poder gastar eso. una broma, ¿no? Hacer una broma, lo voy a ir a abrazar, no sé, es como que la interconexión humana nos está pidiendo en este momento con Urano en Géminis como más fraternizar, hacer hacer cosas más del tú a tú, menos máquina, menos producción, más conexión humana, más. Y menos estructurado todo, ¿sabes? Eso también creo que el poder de la espontaneidad, ¿no? De, vale, yo tengo esta intención de hablar de este tema y llevo mi pequeño guión, pero si salgo ahí y siento que la vibra no es esa, el poder cambiarlo, porque eso también es Urano. Urano tiene mucho que ver con esa capacidad, ¿no? De decir, pues lo cambio y ya está, no pasa nada. Y la energía de Urano, que también sabes que es muy rebelde, ¿no? Bueno, ha coincidido con Lilith en Escorpio de tránsito. Y esto también es una mezcla explosiva, por otra parte, ¿no? Porque es como, bueno, cuando tú tienes en tus relaciones de cualquier tipo esos acuerdos que no son 100% eh, mm, como que no está claro, ¿no? No está claro que yo voy a hacer esto y tú vas a hacer esto otro a cambio. No está claro
pero hay una expectativa. Pero claro, eso muchas veces una de las dos partes o las dos partes pueden tener la sensación de que están dando más que el otro, de que están haciendo más que el otro, porque como no hay una claridad de qué es lo que cada uno hace a cambio de qué, y eso Lilith a mucha gente la tiene ahora mismo ahí como enfadada, ¿no? Como, uff, están abusando de mí en esta relación, esto. Y yo creo que Urano va a contribuir por una parte a que digamos, ya no más, pero por otra parte también va a contribuir a que lo expresemos de una forma en la que hasta ahora no lo habíamos hecho. Entonces, seguramente eso, bien utilizada esa energía, puede llegar a hacer que se rompa ese bucle. Lo que pasa es que requiere el decir, vale, yo lo veo así, ¿cómo lo verá la otra persona? Porque la energía de Géminis, ¿no? De como hemos dicho antes, de el otro. Entonces, ¿cómo lo verá el otro? Entonces, ahora que ya tengo un poco esas dos perspectivas, lo voy a poder plantear de un modo que no lo había planteado hasta ahora. Me voy a poder hacer entender y se puede romper con esa dinámica. Uy, ahí estás tocando otro de los temas tan importantes que son los acuerdos y las negociaciones. Las Ujú. negociaciones, a ver, el rey de los mercaderes, Mercurio, Claro. Géminis, es donde necesitamos aprender a encontrar lenguajes adecuados de comunicación para llegar a buenos acuerdos. Porque si yo no me atrevo a hablar, y no se llama hablar en castellano, tú puedes hablar en castellano, yo también, sino a hablar en términos Ujú. de Irene, ¿sí? Que es otro lenguaje distinto al del normal, ¿sí? Si yo me atrevo primero a conocer a Irene, ¿quién es Irene? ¿Qué ha estudiado? ¿Qué ha hecho? Eh, y si te conozco, puedo tener más tu lenguaje. Así simplemente, no, Irene, yo te voy a invitar a que hagas un live en mi canal, porque es que como tú tienes una buena cantidad de seguidores, pero a mí ni me interesa tu vida. Entonces, entramos a hablar y cada uno va a hablar por su lado y cada uno va a intentar es lucirse por su lado y no hicimos nada. ¿Sí? Pero si yo realmente me intereso en quién es Irene, qué hace Irene, qué le gusta a Irene, para dónde va Irene, ¿sí? Entonces la entrevista o lo que hagamos, la interacción que hagamos, pues va a tener puntos en común. Es decir, podemos hablar el mismo castellano, pero si no me intereso por mi interlocutor, por más de que hablemos el mismo castellano, no vamos a hablar el mismo idioma, ¿sí? Entonces, de alguna manera, con Urano y Géminis, para llegar a buenos acuerdos, pues necesitas conocer con quién vas a hacer un acuerdo, cuáles son sus necesidades, cuál es su visión, hacia dónde se dirige. ¿Mm? Claro, si no te interesas por la otra persona, y esto lo puedes llevar también al ámbito de las relaciones personales, ¿no? O sea, si yo estoy en lo que yo quiero, lo que yo necesito, lo que el otro no está haciendo, ahí va a ser muy difícil que haya una conversación de verdad. Para que sea una conversación de verdad, tengo que poder decir, bueno, vale, ¿y la otra persona qué necesita? ¿Qué espera? ¿Qué? Y la otra persona también debe interesarse en ti, ¿no? En qué necesitas tú. Ahí es cuando se puede llegar a un punto medio, no a dos monólogos de, pues tú eres muy malo porque no haces esto y yo quiero que hagas esto, esto, esto y esto. Y la otra persona, pues lo mismo, pero de vuelta, ¿no? Así, así no vamos a ningún sitio, claro. Irene, y ahí estás tocando uno de los puntos también peligrosos de Géminis, que es la polarización y el chivo expiatorio. Entonces, cuando hay acuerdos, todos sentimos que ganamos. Cuando hay negociaciones, alguien cede en pro de la figura de poder para evitar un peor mal, ¿sí? Y las negociaciones tarde que temprano terminan otra vez rehaciéndose porque eh, fui coartado para llegar a una decisión, mientras que un acuerdo es donde yo siento que realmente me escuchaste y te escuché y llegamos a una concordancia. ¿Sí? Entonces, cómo es de importante esto? Porque con Géminis también se puede tomar la opción de que el otro es el malo, el otro es el que no quiere. Y entonces hay algo que han utilizado políticos y sociedades, que es buscar el chivo expiatorio, a quién echarle la culpa de por qué no se pueden hacer las cosas, de por qué no avanzamos, de por qué, sí, es por culpa de mi papá que no me metió en ese colegio, o es por culpa de la familia. Entonces encontramos a alguien a quien achacarle, es por culpa de ese gobierno, es por culpa del patriarcado, es por culpa de mil cosas. Y entonces, en lugar de entrar a acuerdos con la vida y con el destino y con las personas, buscamos es encontrar la zona oscura para decir, y
la culpabilización y la victimización del proceso. Entonces, con Urano en Géminis es una muy buena oportunidad para, en lugar de encontrar chivos y expiatorios y culpables, empezar a entrar en acuerdos con aquello, con aquel ideal absurdo o con aquel figura de autoridad absurda o con aquel colega o con aquella relación, para entrar en acuerdos y no en negociaciones, para llegar a un punto en común. Claro, es que yo creo que ahí habría que plantearse, pertenecer está bien, pero ¿a qué precio? También en algunos casos, ¿no? O sea, porque realmente, bueno, hay veces que va a haber una negociación, tú vas a ganar una vez, yo voy a ganar otra, no pasa nada, siempre que, bueno, cuando hay esa intención de que el vínculo prevalezca, incluso hay a lo mejor también la buena intención, ¿no? De decir, bueno, pues esta vez ha ganado Juan Carlos, ole, me alegro por él, la próxima vez seré yo y Juan Carlos se alegrará por mí. O sea, entonces, claro, cuando tú lo ves así, tú puedes mantener esa relación puede permanecer. Y eso te puede pasar con tu pareja, con amigos, con lo que sea, ¿no? Que tú puedes decir, vale, esta vez cedemos todos por esta persona, otra vez será de vuelta y no pasa nada, ¿no? Y no hay tampoco que tener como esa mentalidad de, no, pues siempre me sacrifico yo porque no soporto que los demás hagan las cosas que yo quiero y estén a malas. Bueno, no es estar a malas. Hay veces que también hay que percibir que los demás también se pueden alegrar por ti, porque esta vez van a hacer el plan tus amigos que a ti te gusta y se alegran de que tú te lo estás pasando bien y cuando sea a la inversa, pues igual, ¿no? Pero claro, sí es verdad que está mucho esa energía, por otra parte, de cuando es abusivo. Y entonces es como pertenecer a ese grupo de amigos, pertenecer a esa relación, pero ¿a qué precio, no? Porque también tenemos un Plutón en Acuario. Y eso lo estamos viendo incluso en el colectivo, ¿no? Porque la energía Saturno, Neptuno, Urano, Plutón es colectiva también. Y entonces lo estamos viendo incluso en el colectivo. Oye, pertenecer, bien, pero si eso va a suponer tener que pagar un precio súper elevado, pues a lo mejor no. Claro, igual no me compensa. ¿Qué quieres que te diga, no? Entonces, sobre todo cuando ese precio es no seas tú. O sea, cuando lo que te están pidiendo para pertenecer es renuncia a tu identidad, renuncia a lo que te hace ser tú, renuncia a tu soberanía. Oye, pues mira, no. ¿Qué quieres que te diga? ¿Sabes? O sea, te aprecio mucho, pero no, no voy a pasar por ahí, ¿no? Entonces, esa energía de Urano en Géminis es una segunda parte, no, más que una segunda parte, es una continuación de lo que hemos tenido con Urano en Tauro. Y Urano en Tauro, Tauro tiene que ver con el territorio, ¿no? Entonces, Urano en Tauro nos estaba enseñando acerca de lo importante que es también valorar lo tuyo y defender lo tuyo. Y ahora que pasa a Géminis va un poco también en esa misma línea y con Lilith en Escorpio más un Plutón en Acuario es, oye, a ver, que sí, que nos importan los demás y que queremos tener conexiones reales y conexiones auténticas, pero tampoco a base de que abusen, ¿no? O que siempre sea la balanza igual, ¿no? Siempre me sacrifico yo. Es una búsqueda de una igualdad, realmente. Pues Irene, qué gustazo estar acá contigo hablando de este tema, recién ingresado Urano en Géminis. Uno de los objetivos de esta conversación es como, no sé, ver ese clima que ya empieza a suceder, que por 4 meses nos trae como esta entrada, como este aperitivo de lo que es Urano en Géminis para en el 2026 y ya entrar de lleno. Y no buscamos dar, digamos, como no sé, una normatización de decir, es que Urano en Géminis es esto o aquello o lo otro, Ay, porque no. eso sería loco, además. Y Claro. lo que sí buscamos es dejar ese aire para que cada uno llegue a sus propias ideas, conclusiones, a mirar cómo tu entorno te está mostrando esa llegada de Urano en Géminis desde hoy, por los próximos meses, eh, y que llegues a tus propias conclusiones, no que sigas a alguien porque tiene la verdad absoluta o tiene, no sé, la premonición absoluta de lo que va a pasar, de que los Al revés, líderes. ¿Sí? ahora mismo, al revés, ahora mismo tienes que decir, vale, pues veo este vídeo que me habla desde esta opinión y luego voy a ver la opinión contraria, ¿sabes? Correcto, a los Géminis.
De acuerdo. Querida Irene, muchas gracias por tu tiempo, tu disponibilidad. Te deseo muchos éxitos en este curso que inicias ahora a finales de julio, y que nos sigamos viendo pronto para hablar de más temas astrológicos. Igualmente, para mí, ya te digo, es un placer. Me encanta charlar contigo, Juan Carlos. Y bueno, es que es normal, es que tú eres una persona que, bueno, tienes una perspectiva también diferente y bueno, me encanta pasar estos ratos contigo. Te mando un gran abrazo, un saludo muy especial a todos tus hombres que te rodean, tus Rafas queridos, y, y nos vemos otro lunes de estos que nos traiga la vida. Nos vemos pronto. Chao.